de la alegría del Evangelio, para compartir con todos la paz del Señor. Francisco en Chile y nosotros le hacemos seguimiento. Ustedes pueden utilizar la etiqueta Hoy Papa Chile para sus comentarios. Esta situación de tensión ha generado también la visita papal al territorio chileno. Pues fue dispersada una protesta contra la visita del Papa Francisco, esto tras los enfrentamientos que sostuvieron con la policía cuando los manifestantes intentaban llegar al recinto donde el sumo pontífice ofrecía la primera misa. La llamada Marcha de los Pobres de varias organizaciones sociales fue citada para rechazar el gasto de, según ellos, unos 17 millones de dólares en materia de seguridad, logística y organización que está costando la estadía del pontífice en suelo chileno. Las imágenes de los medios locales mostraron a los policías antidisturbios con los vehículos que lanzan chorros de agua, además de la manera como fueron repeliendo la manifestación que aparentemente no estaba autorizada y que convocó alrededor de unas 200 personas. Además, esto ha dejado una veintena de personas detenidas. La cantidad de creyentes católicos en Chile ha bajado significativamente en los últimos años. Esto porque se generaron, además de decenas de denuncias contra los clérigos por el tema de los abusos sexuales. Actualmente existen sospechas sobre miembros de la Iglesia Católica chilena, que incluso hoy fue muy criticado uno de los obispos porque participó en medio de la misa, la primera misa que dio el Papa Francisco durante los actos de hoy. Pero no solo se han generado protestas, también se han generado estos otros incidentes, pues 3 iglesias han sido quemadas en Chile luego de que la llegada del Papa Francisco se materializara en este país sudamericano. 2 ataques afectaron a templos de la localidad de Cunco, esto queda a unos 700 kilómetros de Santiago, la capital, en la región de la Araucanía específicamente. En ese sector se ha dicho constantemente que actúan grupos radicalizados y todo esto en el marco del conflicto de del pueblo mapuche. Esta situación se generó en principio en un municipio aledaño a la capital chilena y un tercer ataque en el que, según los vecinos del sector, 5 personas lanzaron bombas incendiarias hacia la puerta en la parte exterior de ese templo que resultó afectado. La policía aún está realizando distintas pesquisas para encontrar las pistas y así poder dar con los autores de estos hechos. El total de estos templos religiosos de orden católico han sido 9 iglesias afectadas desde la semana pasada por estas acciones similares y tras la llegada del Papa Francisco este lunes se sumaron 3 a ese total de 9. El Papa irá este miércoles a la Araucanía, donde va a encabezar allí una misa masiva, específicamente en Temuco, que es la capital de esa región. Pero en medio de toda esta situación está este conflicto del llamado pueblo mapuche, que es de origen chileno. Es una comunidad indígena chilena que hace vida en este territorio y también tiene presencia en país vecino como Argentina. Pero ¿por qué se está generando todo esto? ¿Cómo se están preparando ellos para la presencia del sumo pontífice en sus tierras? Pues una de sus actividades más destacadas que está previsto dentro de la agenda del Papa en Chile es la misa que va a ofrecer en la ciudad allí de Temuco, como les comento, en la región en la capital de la región de la Araucanía. Allí se concentran esa cantidad de conflictos territoriales con el pueblo mapuche, un pueblo originario de esa zona, y además los representantes de esa comunidad van a participar de todas las actividades que se tienen previstas con el sumo pontífice. La visita del Papa a Chile incluirá a Temuco, capital de la región de la Araucanía. Es la zona más pobre del país y epicentro del conflicto territorial entre el Estado y la comunidad mapuche, originaria de esa zona. El Papa se va al lugar del conflicto, se reúne con las comunidades mapuche y da un mensaje. Y el gran mensaje, me parece que es fundamental, es ese del diálogo. O sea, hay que saber dialogar, aceptar que existen otros,
otras formas, otras lógicas, y eso me parece que es fundamental. El pueblo mapuche reclama tierras ubicadas en el sur del país, que pertenecieron a sus ancestros prehispánicos, y el respeto a su cultura y a la naturaleza ante la expansión de empresas forestales. Esta situación ha generado varios enfrentamientos entre grupos radicales y las fuerzas estatales, confrontaciones que han causado muertes y un clima de violencia latente. Lo primero que creo que va a aportar es acercar, que el Papa humanice el conflicto sentándose con ellos a conversar, que los escuche. También creo que el Papa va a denunciar, tanto en la Araucanía, que la industria forestal está haciendo estragos en esos campos que casualmente reclaman los mapuches, como en Maldonado, que va a ser donde se va a juntar en Perú con las comunidades aborígenes, la industria minera está haciendo estragos. Eso entra dentro de su concepto de San Francisco de Asís, del alabado seas, que significa laudato si, de cuidar la casa común. Del otro lado de la cordillera de los Andes, en Argentina, el reclamo es similar. Si bien es menos violento, ha sufrido una escalada en los últimos meses, luego de las muertes de Santiago Maldonado y el joven mapuche Rafael Nahuel, ocurridas durante el último año. Los territorios reivindicados por pueblos indígenas cada vez son más valiosos, la avanzada de las actividades extractivas, petróleo, megaminería, ampliación de la frontera agropecuaria, negocios inmobiliarios, turismo, litio, o sea, uno podría hacer una lista extensa. Si a eso se le suman las nuevas tecnologías, antes no existía el fracking, hoy ya tenemos una metodología de cómo sacar ese petróleo. Todo está en territorios reivindicados por comunidades indígenas, con lo cual esto los hace muy valiosos, con lo cual no hay ningún interés en titular colectivamente, esto es, reconocerles efectivamente este derecho. Algunos analistas señalan que la situación de los pueblos originarios en América es una preocupación que el Papa ha demostrado desde sus primeros viajes al continente como pontífice. Cuando vino su primer viaje bilateral, porque lo de Brasil era una multilateral, ¿no?, fue Ecuador, Paraguay y Bolivia. En esos tres países él ya toma contacto con las comunidades aborígenes. Viaja a México y hace también, al igual que en Chile y en Perú, porque en Perú también hay un evento, hay un día que él dedica a las comunidades indígenas. En Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, es cuando él le pide perdón público en nombre de la Iglesia a los pueblos originarios por la desculturización y por el sometimiento que fueron sometidos en la conquista. Francisco llegará el miércoles a Temuco, donde oficiará una misa en un aeródromo. Allí también se llevará a cabo una rogativa mapuche, donde 23 comuneros indígenas unirán sus plegarias a los rezos católicos. De esta manera, el Papa busca interceder en un conflicto que sigue sin resolverse y cobrándose vidas. Para CNN, Iván Pérez Armenti, Santiago de Chile. Agradecemos a nuestro colega Iván Pérez Armenti de nuestra aliada CNN en español y nos vamos a ir en vivo hasta la región de la Araucanía, allí en suelo chileno, donde amablemente nos está atendiendo el doctor Richard Caifal. El doctor Richard Caifal es un abogado y además es uno de los voceros más fervientes que ha tenido esta comunidad mapuche en medio de todo su conflicto, en medio de esta lucha por territorios y además una persona que conoce muy de cerca cómo está este conflicto de los mapuches. Muy buenas noches, doctor Caifal, gracias por atendernos. Muy buenas noches, un gusto de saludarlos y gracias por también dar la oportunidad de dar a conocer nuestra situación acá en la Araucanía. Bueno, doctor, ¿cómo se está preparando realmente este pueblo mapuche para recibir al Papa Francisco este miércoles? ¿Cómo están los ánimos y cuáles son las expectativas que ellos tienen? Mire, antes de dar a conocer ese sentimiento, hay que precisar algunos hechos que son importantes. El pueblo mapuche constituye actualmente el 10% de la población nacional, pero en todos estos años que hemos tratado de luchar, no hemos tenido un reconocimiento constitucional en nuestra Carta Fundamental. Últimamente también ha habido una situación de persecución, de una aplicación indiscriminada de la ley antiterrorista por procesos de reivindicación mapuche, y también contarte que a la fecha, desde el 2015 al 2018,
se han quemado también alrededor de 30 iglesias católicas y evangélicas acá en la región de la Araucanía. Y como pueblo también hay visiones diversas, hay gente que comparte el mensaje del Papa y también hay sectores más radicalizados que no les agrada la presencia del sumo pontífice, porque la Iglesia también ha evidenciado una actitud un tanto pasiva. Como ya te señalé, hay una reivindicación de reconocimiento constitucional, de escaños reservados, de participación política, y el Estado se niega a esa posibilidad, y en ese sentido también la Iglesia tiene cierto grado de responsabilidad o complicidad. Por eso también la molestia de algunos sectores más radicales respecto de la presencia del sumo pontífice. Doctor Caifal, si bien usted tiene razón en eso, no todos deben o pueden compartir ese mensaje del Papa Francisco, se les está atribuyendo al pueblo mapuche o a esta comunidad mapuche que pudiera no estar agraciado con la presencia del Papa Francisco allí en suelo chileno, la quema de estos recintos religiosos. ¿Esto se ha comprobado? ¿Ellos han asumido las autorías de estos hechos o sencillamente son esos grupos radicales que se encuentran en la misma zona y le están endilgando estas acciones al pueblo mapuche? Por supuesto que hay una atribución de responsabilidad sin mediar un proceso judicial. Señalaba que habían 30 templos que han sido incendiados, sin embargo actualmente hay 4 personas que están siendo procesadas o imputadas y no se sabe de los responsables de la quema del resto de las iglesias. Por lo tanto, también hay una aseveración allí que molesta, porque es atribuir responsabilidad específicamente a los mapuches de todos los atentados que ocurren acá en la región de la Araucanía. Hay algunos que efectivamente se han establecido las responsabilidades, pero también han habido autoatentados y la Iglesia también tiene que decir algo al respecto, tiene que invitar a dialogar a todos los sectores y autoridades, y esa es la actitud que quizás se le recrimina, la falta de proactividad, ese silencio cómplice de la Iglesia a lo largo de estos años. Por eso esperamos que el Papa también sirva como puente para llamar a todas las autoridades y líderes políticos a una mesa de diálogo, donde estén las forestales, la Iglesia, el Estado y los representantes indígenas. Doctor Caifal, le voy a pedir que se quede con nosotros en la línea telefónica. Tenemos que hacer una pausa porque justamente al regreso quiero que conversemos acerca de eso, de cómo el mensaje del Papa Francisco a otras latitudes, haciendo referencia quizás a los rohiñas y todo el tema de la creencia musulmana, etcétera, sí ha sido un mensaje enviado directamente por el Vaticano, pero quizás no ha volteado la mirada a esta región y ese es el reclamo que muchos de esta comunidad tienen. No me lo responda todavía. Al regreso seguimos hablando con el doctor que nos acompaña esta noche, Richard Caifal. Él es miembro, una voz autorizada de la comunidad mapuche, a quienes se les está atribuyendo hechos como este que ustedes ven en pantalla, la quema de templos religiosos, básicamente católicos, en medio de la llegada del Papa Francisco a Chile. Seguimos.